contentas de saludarles. Yo soy Olinka González, directora del área de maternal y preescolar de nuestro colegio Pablo Guardado Chávez. Asimismo, los acompaña Frida Hernández, responsable del Departamento Psicopedagógico de Maternal y Preescolar. ¿Cómo se comunican tus hijos? ¿Eres un buen ejemplo de comunicación para ellos? Quédate con nosotros en nuestro podcast número 23, la importancia de la comunicación asertiva. ¡Bienvenidos! NutriKid, el podcast. Universidad Pablo Guardado Chávez. Pues sean todos bienvenidos, ya nos extrañaban, nosotros ya los extrañábamos mucho por aquí. Estamos muy contentas de estar con ustedes y tener una plática breve, pero muy concisa y precisa. Pues hoy queremos hablar sobre la comunicación asertiva, porque si bien es cierto, pues parece que nos comunicamos todo el tiempo, hasta cuando no hablamos nos comunicamos y tenemos mucho que decir, decimos mucho con nuestro cuerpo, con nuestros gestos, y hoy queremos hablar sobre eso, cuál es la manera óptima de podernos comunicar, y mucho se habla sobre este tema de asertividad, pero pues queremos saber bien qué es y cómo poderlo llevarlo a cabo. Así que Frida, coméntanos qué es la comunicación asertiva. Ok, la comunicación asertiva es una herramienta, es una habilidad comunicativa, ¿sí? Que, no nacemos con ella, pero que vamos practicando a lo largo de nuestra vida, que favorece la comunicación, ¿sí? Hay tres tipos de comunicación: comunicación agresiva, comunicación asertiva y comunicación pasiva. La comunicación asertiva está en medio de estas tres, ¿sí? Es la manera más idónea de poder expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, de una manera que no sea impositiva, que no impongamos, ¿sí? Pero que tampoco nos quedemos con las ganas de decir lo que sentimos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esta parte con nuestros pequeñitos, porque es bien importante que ellos vayan aprendiendo a gestionar sus emociones y su criterio propio. Exacto, es bien importante lo que dices, porque sobre todo, y también como adultos de cualquier edad, a veces como por no generar conflicto es como, no, pues bueno, está bien lo que tú digas, que ya quede así, ya no voy a opinar, o por el contrario, ¿no? Quiero mi voluntad y soy muy agresivo al hablar, ¿no? Como que ¿cómo me podría dar cuenta yo de que estoy tal vez en estos extremos? Ok. Acuérdense que ser agresivos no simplemente significa ser groseros, ¿no? O ofender a las personas, sino también con nuestro lenguaje no verbal. Sí, así que mucho ojo con eso, papis, en casa, porque desde una simple mirada, desde un simple gesto, desde una simple postura, nosotros ya podemos estar siendo agresivos e impositivos con nuestros hijos, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho esta parte, ¿sí? Porque la agresividad no verbal también impacta en esta comunicación asertiva que pretendemos tener con los niños, ¿sí? Nosotros somos el claro ejemplo de cómo nuestros niños, cómo nuestros hijos se comportan con los demás y cómo ellos se aprenden a comunicar. Así que si en casita nosotros ya estamos con las cejas así arriba, ¿no? Cuando hacen algo los niños y ya estamos así, o con la chancla en la mano, todo eso es un lenguaje no verbal, ¿sí? Y lo que nosotros queremos es favorecer esta comunicación, esta empatía con nuestros pequeñitos y sobre todo la confianza de que ellos puedan expresarse sin temor alguno, sin ser criticados o sentir toda la responsabilidad de lo que está pasando en ellos, ¿sí? Al momento de hablar, hay que cuidar mucho los pronombres que nosotros utilizamos. Si solo utilizamos tú, es que tú estás haciendo las cosas mal, es que tú no haces la tarea porque estás todo el tiempo jugando. O sea, tenemos que cuidar y empezar a reflexionar y hablar en el yo, ¿sí? Por ejemplo, yo estaría mucho más contenta si tú tomaras más prisa y hicieras tu tarea más pronto, ¿no? Para que pudieras jugar más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le pones toda la responsabilidad al niño de lo que está sucediendo, él se siente agredido y él se va a poner a la defensiva. Entonces vamos a cortar esta comunicación asertiva que tanto queremos lograr. Cierto, lo que dices es bien importante. Fincamos de responsabilidad total al sujeto, y entonces esto, cuando nosotros hablamos, pierde, ¿no? Porque la persona que está recibiendo el mensaje es entonces desde,
yo lo hice mal o estoy cometiendo un gravísimo error y no estamos ayudando a encontrar una solución al respecto, ¿no? Como en vez de, mira, ya tiraste el agua, oye, necesitamos limpiar eso, ¿no? Y tener más cuidado. Tener más cuidado, vamos a buscarle una solución. Así Bueno, es. pero ¿por qué crees que es tan importante esto? Enseñar a nuestros pequeñitos a comunicarse de una manera adecuada y sobre todo a gestionar lo que están sintiendo, identificar qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué es lo que está generando esto y qué solución le puedo encontrar. ¿Sí? Estas tres cosas son súper indispensables al momento de establecer una comunicación asertiva. Así es. Tendría que ser, y por supuesto nosotros creemos firmemente en el colegio que esta comunicación asertiva debe ser fomentada desde temprana edad, porque precisamente por eso hay demasiados conflictos cuando somos adultos y los jóvenes, los adolescentes también, no se pueden lidiar con ciertos problemas o en ciertos ambientes de trabajo, estudiantiles, porque no logramos comunicarnos de una manera eficaz y asertiva. Pero esta comunicación, como bien lo dices, está ligado precisamente a nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando un niño es pequeño y está en la construcción de su personalidad y está identificando sus emociones y está logrando, pues, aún trabajar con ellas, regulándolas, favoreciéndolas, interpretándolas también en el otro. Pero sobre todo me gusta aquí muchísimo que estaba leyendo que hay 3 cosas bien importantes que hacer con nuestros hijos y una es ayudarles a tener una escucha activa. Es bien importante que los niños aprendan a escuchar realmente lo que estamos diciendo, escuchar activamente, a ser empáticos y a tener una validación emocional. Entonces, como vemos, la comunicación debe estar ligada con este desarrollo socioemocional del menor. Entonces, mientras él pueda escuchar de manera activa, de manera clara lo que el otro me quiere decir, yo puedo interpretar también mi emoción, validar mis emociones y también interpretar las emociones del otro al ser empáticos, ¿no? Entonces, van de la mano. Totalmente. No podemos dejarlas de separarlas, no. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, cuando llegan nuestros pequeñitos y nos quieren contar algo de lo que les pasó en el colegio, de que se pelearon con ellos, de que no quisieron jugar a la hora del recreo, o que, por ejemplo, no terminaron la tarea a tiempo y se sintieron tristes? Entonces nosotros, como bien dices, tenemos que tener esa escucha activa. Es bien importante que nuestros pequeñitos escuchen activamente, pero ¿de quién creen que van a aprender a escuchar activamente? Claro que sí, de ustedes como papás. Así que tengan mucho cuidado al momento en que nuestros pequeños quieran contarnos algo, dejar a un lado todos los distractores que no nos permitan enfocarnos en lo que nos está diciendo, sea celulares, sea la televisión, que otra persona nos esté interrumpiendo en este momento de comunicación con nuestros pequeños. Claro está, de que nuestros pequeños evidentemente a veces no saben escuchar y es muy fácil y malinterpretar lo que la otra persona nos quiere comunicar. Por ejemplo, en este caso, una vez un niño me dice, Miss, es que no quieren jugar conmigo y estoy triste por eso, ¿no? Entonces me acerco al grupo de niños que están jugando y le digo, a ver, ¿por qué no quieren jugar con fulanito, no? Me dicen, no, es que no es que no queramos jugar con él. Le dijimos que él quiere jugar a las escondidas y nosotros estamos jugando a otra cosa, ¿sí? Ojo, es bien importante que nosotros indaguemos más allá y no nos quedamos con lo primero que nos está diciendo nuestro hijo. Porque a veces llegan a casa y comentan ciertas cosas que, o sea, y ignoramos todo el trasfondo que hay y es ahí donde empieza la comunicación no asertiva. Claro. Ojo, no le dijeron e interpretar antes, ¿no? Así es, o sea, nosotros suponer lo que pasó cuando no preguntamos. Entonces, para no hacerlas largas, los niños no es que no querían jugar con el otro compañerito, simplemente todos habían llegado al consenso que iban a jugar a cierta cosa. Entonces, como el niño no quería jugar a eso, simplemente se le hizo fácil enfadarse y decir, no quieren jugar conmigo. Entonces ahí empieza la comunicación no asertiva. Claro. Y hay que enseñarles a negociar y a gestionar sus emociones. Bueno, tal vez hoy no vamos a jugar a eso, hoy voy a aceptar, voy a jugar con ustedes a lo que están jugando, pero ¿qué les parece? Yo mañana les propongo que vamos a jugar a las escondidas. Esto es una comunicación asertiva.
asertiva. Y nosotros tenemos que enseñarles y darles las herramientas correctas para que ellos comprendan que no todos siempre van a pensar como nosotros pensamos, no siempre van a querer las mismas cosas que nosotros queremos, y tenemos que aceptarlo, porque tanto nosotros vamos a tener una comunicación asertiva como las otras personas. Exacto, poner en una balanza mis necesidades y a dónde quiero llegar, porque esto de la negociación pues se aprende desde pequeños. Si nosotros no permitimos que el niño tenga esta oportunidad de negociar, de poder decir, hoy sí quiero jugar a esto, de ceder también, porque no siempre van a ser nuestras, como dices, nuestra voluntad o nuestros deseos, no podemos ceder en ciertas cosas. A lo mejor habrá algunas cosas en las que no, hay cosas que no se ceden también, por ejemplo, como papás, cuando no se va a ceder, por ejemplo, el que no coma o el que no se bañe hoy, o exacto, que pase por alguna norma, ¿no? Por ejemplo, transgredir de manera violenta a alguien o decir una mentira, o sea, pero hay cosas que sí se pueden negociar, entonces el niño tiene que aprender a realizar esta actividad y sin duda alguna, ¿cómo lo va a hacer? En casa. En casa es el primer núcleo donde el niño aprende a comunicarse, aprende a negociar, aprende a tener estas herramientas y por supuesto, la verdad es que lo que acabas de decir es bien importante y es bien común y nos pasa como todo también como adultos, o sea, véanse a sí mismos tal vez en sus áreas de trabajo, ay, alguien me saludó o ¿por qué no me dijo esto? O seguro no me dijo de aquello por el otro. No, o sea, es bien importante ir y claramente preguntar, ¿no? ¿Se necesita algo? ¿Se puede hacer esta propuesta? ¿No se puede? ¿Es viable? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, por supuesto, estas herramientas para los niños son fundamentales. ¿En qué beneficiaría a nuestro pequeño? Pues tener todos estos elementos como la validación emocional, la escucha activa, la empatía, ¿no? Que pues, suenan como muy fáciles, ¿no? Pero trabajarlos es todo exactamente un proceso. Muy fácil, pero como tú dices, es todo un proceso, es una construcción, ¿sí? Que se va dando a lo largo de la vida y que ciertamente cuando llegamos a la edad adulta nos sirve demasiado o bien se nos dificulta mucho la comunicación y la socialización con otras personas si no tenemos bien afianzadas estas herramientas de comunicación. ¿En qué le ayuda a nuestro pequeño? Primeramente, les quiero platicar que la comunicación asertiva les ayuda a establecer límites. ¿Hasta dónde puede llegar la otra persona conmigo? ¿Sí? Por ejemplo, si están en el salón de clases y hay un niño que los está molestando, decir, a ver, enseñarles, yo no estoy de acuerdo en que tú me estés tratando de esa manera, así que cuando tú te calmes voy a hablar contigo. ¿Sí? Claro. Sin ser groseros, sin ser maleducados, siendo corteses, ¿sí? Claro. Hay que decir lo que nosotros pensamos. 2, afianza su autoestima. Se sienten seguros de lo que quieren y saben a dónde quieren llegar, ¿no? Con la comunicación asertiva, ellos se sienten mucho más seguros de expresarse. Y también llegar al punto de no tener miedo de poner a su propia persona como prioridad, porque muchas veces hay niños que son demasiado tímidos y demasiado permisivos, ¿sí? Y eso también va atacando en su seguridad y en su autoestima. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos y les damos las herramientas de cómo comunicarse, que más adelante les voy a poner 2 ejemplos muy básicos, muy simples, de cómo ir abonando a esta comunicación asertiva de manera divertida con nuestros pequeñitos. Cierto, y además de estas ventajas, pues por supuesto que formamos niños críticos, que es lo que queremos y lo que nos interesa, o sea, niños que puedan analizar exactamente y poner en tela de juicio lo que está pasando. Es bien visto, ¿no? De que, bueno, dicen algo, una junta, una asamblea, sí, está bien, bueno, sí, ya no importa. Tengo una idea, pero no, mejor no, porque vamos a entrar en conflicto, se van a enojar. No, al contrario, bueno, es ir moldeando esta capacidad de poder comunicar sin ofender al otro, pero llegar a ser mi punto de vista, llegar a darlo a conocer y poder tener un consenso, ¿no? Entre todos. Esto es bien importante. Ahorita se me vino a la mente que platicabas, hay muchas personas, o es como muy culturalmente hablando, muy fácil decir pues es que así soy. Y me van a escuchar, y yo así soy, yo así digo las cosas, y si les gusta, que bueno, y si no, también. ¿Qué opinas de esto? No, claramente ahí estamos hablando de transgredir esa línea, ¿no?
sea, el hecho de que yo sea así no me da el derecho de tratar a los demás y de insultar, o por ejemplo cuando una persona habla con un tono demasiado alto y ya casi está gritando, es que es de herencia, ¿no? Es que así hablan en mi familia y yo así hablo, así grito. Y no, mucho ojo, una cosa es ser asertivo, una cosa es decir lo que piensas y otra cosa es ser grosero. Sí, claro. Ser maleducado. Y muchas veces las personas se escudan también eso de, pues es que yo digo lo que pienso. Soy honesto. Sí, pero hay formas. Estás exactamente pasando la línea, ¿no? Así es. Y hay una cosa bien interesante que me gustaría comentarles. La frase no es lo que tú me dijiste, es cómo me lo dijiste. Aquí las formas de hablar, de comunicarnos son esenciales. Hay que cuidar mucho nuestras formas, porque la línea es muy delgadita, Oli, entre la asertividad y la agresividad. Y la verdad, o sea, parece algo tan sencillo, ¿no? Ser asertivo. Sí, claro que lo puedo hacer. Pero ¿cuántos videos no hemos visto de lady super, lady tal, que se pierde el control? O sea, al momento de estar adulta enojado, que pierde totalmente el control, pierde la empatía, pierde la validación emocional, pierde la escucha activa. Y de verdad que pierde todo sentido, ¿no? Y empiezan, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Que se empoderan con gente que a lo mejor está como de limpieza o de seguridad. No, ¿tú quién eres? No, tú no sabes quién soy yo. O sea, qué terrible ver esas acciones, y pues no enseñemos eso a nuestros hijos, por supuesto, para nada, ¿no? Entonces, el ejemplo arrastra. Por supuesto, mejor veamos qué estrategias o de qué manera podremos ayudar a la asertividad de nuestros niños preescolares. Ok. Tengo 2 juegos y 2 estrategias que son bien divertidas y que nos pueden ayudar mucho para fomentar esta comunicación asertiva que tanto buscamos en nuestros hijos. Uno es el role playing o juego de roles, ¿sí? En donde nos vamos a poner en estas situaciones incómodas quizás y las vamos a dramatizar, vamos a actuar con nuestros pequeñitos. ¿Caras y gestos? Vamos a actuar, a ver, ¿qué haría yo si estuviera en tal situación? A ver, ahora yo soy el niño que te molesta en el salón, ¿no? Y te estoy molestando y, a ver, actúa como harías. Entonces le estamos dando las herramientas para que él pueda practicar, porque esto es práctica hoy, ¿sí? Sí. Todos los días vamos a practicar cómo comunicarnos, cómo le vamos a hacer, cómo gestionar nuestras emociones, porque claramente gestionar nuestras emociones es lo principal para poder actuar y comunicarnos de una manera correcta. La estrategia número 2, pueden buscar... Oye, pero espérame, esta que acabas de comentar me gusta mucho, porque además cuando el niño o cualquiera ha puesto otro papel, bueno, el otro se puede mirar a sí mismo a través del otro. Entonces digo, si tú como mamá a lo mejor le tocó al hijo decir, a ver, hazle como cuando mamá está enojada, no sé qué. Híjole. Y tú dices así de, así yo no hago eso. Pero punto, la verdad es que es un ejercicio buenísimo para mirarnos. Así es. El número 2 es buscar pequeñas situaciones, ya sea de caricaturas, de películas, de series que a nuestros hijos les gusten, y preguntarnos, a ver, ¿tú qué harías en esa situación? ¿No? Entrarnos en la serie, en el personaje, y que ellos nos digan opciones de cómo solucionarían eso. Otra cosa bien importante, el hecho de que ellos solucionen sus propios conflictos es vital para poder tener una comunicación asertiva. Si tu hijo llega y te cuenta su problema y tú le dices, no te preocupes, hijito, aquí está tu mamá gallina que te va a defender, estamos dándole un mensaje indirecto, ¿sí? Directo y bien directo, pero bien directo, de que no son capaces, ¿sí? De que no son capaces de lidiar con nada, que no son capaces de comunicarse, que no son capaces de poder afrontar un problema. Entonces es bien importante que tú nada más le encamines y le des pistas para que él pueda solucionar sus problemas. No se los soluciones, eso es bien importante. Sí, con preguntas, ahí hacerlo reflexionar. ¿Pero por qué? O dime, ¿por qué le dijiste eso? ¿Qué otra cosa hubiera funcionado? Por ejemplo, ¿no? Bien, yo les tengo otras estrategias. Por ejemplo, leí que hay la técnica del sándwich para algunas actividades de conflicto, por ejemplo, en el hogar. Es punto número 1, o sea, son 3 cosas como el sándwich, como el pan, el plumón y la otra tapa.
Lo primerito sería reforzar con algo positivo al niño. Okay. Oye, muy bien, lo hiciste muy bien, pero aquí, lo segundo, lo central, lo medular, el jamoncito sería, bueno, la corrección, ¿no? La observación, la crítica constructiva, ¿no? Bueno, aquí tendrías que hacerlo un poco mejor, o tu letra tal vez tendría que estar un poquito más derecha. Y cerramos con un elogio que nos impulsa, ¿no? Como de, bueno, y sé que lo puedes hacer mejor para la próxima, o sea, te está saliendo muy bien, sé que puedes hacerlo. Entonces, esa técnica está como muy bien. Otra cuestión que me gustó mucho para la empatía, esto que decías de dar soluciones a películas o series que ellos ven, está muy bien. También me gustó mucho estos juegos, como por ejemplo, vamos a cerrar los ojos, vamos a imaginar que eres un ave, que eres un oso, que eres tal cosa. Y después de que ya están así como en el juego imaginario, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Que sentías alguna limitante o qué te parecía ser, o sea, si eras un ave que sentías que te iba a comer el águila o te iban a atrapar? O sea, esta cuestión de ponerse en el lugar del otro o identificarse, por ejemplo, como esos juegos que has visto que es, si yo fuera un helado sería el sabor. ¿Por qué? ¿No? De chocolate. Si yo fuera un animal podría ser un tigre. ¿Por qué? ¿No? Y entonces podemos indagarnos, porque me gusta saltar, me gusta jugar, y entonces el niño va reconociendo cualidades en él mismo, ¿no? Que van impulsando justamente a ser empáticos, a identificar también su personalidad. Y otro por ahí, ¿qué más? Otro que me gustó mucho también, se me hizo muy interesante, es escribirse una carta a sí mismos, ¿no? Y pareciera algo como tan chiquitos. Sí, porque entonces ahí en el ejemplo nos ponía, por ejemplo, hola Oli, ¿cómo has estado? Daban así como algunos puntos de referencia. ¿Cómo has estado? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué te disfrutas exactamente del mundo? Exacto, y justo eso, esa carta es para ellos mismos, no se hace pública ni demás. Pero este ejercicio de escribir, por supuesto, permite conocerte, ¿no? Y todo eso va abonando, por supuesto, a tu empatía, a tu autoestima y a tu comunicación asertiva. Así es. Pues bueno, ahora que ya sabemos qué es una comunicación asertiva y cómo ayuda a nuestros pequeñitos en sus relaciones sociales y en la relación familiar también que tienen con nosotros, a ponerlo en práctica. Acuérdense que el ejemplo siempre empieza desde casita y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado también a la forma en que nosotros nos expresamos, en la forma en que hablamos con ellos y las palabras que utilizamos. Así que nosotros podemos, ¿verdad?, formar niños críticos entre familia y escuela. Sé que lo vamos a lograr. Gracias por acompañarnos, nos dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye. El podcast. Naughty Kids. Naughty Kids. El podcast. El podcast.